Gracias por estar en Contraste, esta sección del programa Observatorio de TV UNAM dedicada a analizar los temas de la agenda nacional. Hoy, 30 de abril, analizaremos precisamente los derechos y la situación de la infancia en México. Ya están en nuestro estudio Mario Luis Fuentes de la Asociación Civil CEIDAS y Mónica González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a presentar una cápsula del tema sobre el que charlaremos hoy y ya regresamos con nuestros invitados. Contraste. En nuestro país, los años 20 del siglo XX, cuando era presidente el general Álvaro Obregón y secretario de Educación José Vasconcelos, se fijó el 30 de abril como Día del Niño. Aprovechando esta fecha, conviene hacer una revisión de las condiciones de la infancia en México. De acuerdo con el último censo de población y vivienda, levantado en el año 2010, 35% de la población del país tiene menos de 18 años, por lo que hay casi 40 millones de niños y adolescentes. Por otra parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indica que el 53.8% de los niños y jóvenes, más de la mitad, vive en condiciones de pobreza, afectando a 21.4 millones de niñas y niños. El problema es más grave entre los indígenas, donde la pobreza afecta al 70% de los niños y adolescentes. Aunque la pobreza afecta en términos relativos más a la población rural, lo cierto es que ya hay más pobres en las ciudades que en el campo. Lo mismo ocurre con la infancia. 13.8 millones de niños pobres residen en las ciudades y 7.6 millones en áreas rurales. En materia de salud, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 nos dice que si bien la desnutrición infantil ha disminuido, aún 18 de cada 100 niños tienen bajo peso, baja talla o desnutrición aguda. Y más aún, que hay un creciente problema de mala alimentación que provoca sobrepeso y obesidad que ya afecta a 1 de cada 3 niños y niñas en edad escolar. En lo que se refiere a educación, si bien prácticamente se ha avanzado en cobertura universal de primaria, la UNICEF informa que hay 2.2 millones de adolescentes de entre 15 y 17 años que no asisten a la escuela. Así, la pobreza, la exclusión educativa y la mala nutrición comprometen los derechos fundamentales de la infancia. Ese es nuestro tema de atención y reflexión en la sección Contraste. Maestro Mario Luis Fuentes, doctora González Contró, bienvenidos, gracias por atender esta invitación de observatorio en esta fecha para analizar la situación y los derechos de la infancia en México. Ya la cápsula nos adelantaba algunos de los datos que oficialmente se producen en nuestro país o alrededor de nuestro país. Creo que sí somos una nación en la que cada vez hay más información y esta información nos debería de llamar a la acción a su vez. ¿Cuál sería desde la experiencia de ustedes una manera de completar esto que solo quiso ser el pie a un diagnóstico más amplio de la situación de la infancia? Mario Luis. Bueno, por una parte, tendríamos que subrayar que si viéramos toda la amplia magnitud de los derechos de la infancia, obviamente tenemos una enorme realidad de muchos derechos que no están señalados en este reportaje. No solo el derecho a un mundo sin violencia, el derecho a un medio ambiente, el derecho a la cultura, el derecho a la recreación, una serie de derechos que complementan realmente esta noción que los que nos dedicamos a estos temas, pues tenemos una conclusión de antemano. México sigue siendo un país inapropiado, donde no se garantizan los derechos de los niños, pero tampoco se garantiza el derecho a la reintegración de este proceso en el cual son vulnerados por las violencias, por el abandono, por la falta de un Estado o de una estructura familiar que los cuide. Entonces tenemos una realidad de que si pudiéramos hacer un análisis con más datos sobre toda la gama de derechos que están contenidos en la Convención, nos daríamos cuenta de esta terrible realidad. Siglo XXI, 2013, otro 30 de abril, México sigue siendo un país inapropiado para garantizar los derechos, pero tampoco tenemos capacidades para restaurar los derechos a aquellos que hoy viven la dimensión más dura, soledad, tristeza, fractura, con un tema fundamental. La pobreza en la infancia es diferente a la pobreza en otra etapa etaria. Tiene un sentido de urgencia, tiene un sentido de que es muchas veces, digamos,
no se puede realmente corregir. Lo que no hacemos en esta etapa tendrá secuelas y daños que seguramente llevará a que muchos de estos niños y niñas y adolescentes serán jóvenes, adultos y ancianos pobres y fracturados por una infancia donde no hubo una garantía de sus derechos. Así es, y eso lo demuestran todos los estudios, por ejemplo, en materia de salud, ¿no? Que la mala alimentación en los primeros años de vida pues marcará y dará a individuos con deficiencias más débiles en términos de la salud a lo largo de toda su existencia. Claro, y en este sentido es importante esto que dices, porque precisamente la primera infancia es la franja que más descuidada está, que menos presente está en la agenda pública, y es precisamente por esa razón la más vulnerable y la que mayor consecuencias tiene en la vida adulta. Y que desafortunadamente México no ha prestado la debida atención a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, a las recomendaciones de los organismos internacionales de posicionar a esta franja de la población y desde luego a los derechos de niñas y niños en el centro de la agenda pública, que eso es finalmente lo que ha pasado, son las condiciones de desigualdad, pero que además de estas situaciones de desigualdad no hemos conseguido colocar a la infancia en el centro de la agenda pública, en el centro de la agenda legislativa, y tenemos una fragilidad institucional y una fragilidad normativa en materia de derechos de niñas y niños muy importante que no hemos podido como país consolidar. Creo que esto que comentas, Mónica, es muy relevante porque quizá voy a confesar ahora una de las deficiencias que estoy viendo que incluso mis opiniones han tenido es empezamos a hablar de los derechos de la infancia, por ejemplo, en cuanto a acceden los niños a la educación obligatoria, que antes era la primaria, ahora es el preescolar. Pero hay una etapa de la vida muy importante sobre la que no necesariamente tenemos estadísticas, a la que no necesariamente le estamos dando seguimiento y por lo que están comentando puede ser definitiva en la existencia de las personas. Es definitiva. De 0 a 5 años se construyen, dicen los expertos, las capacidades biológicas, cognitivas más importantes. Y lo que no hagamos en esa etapa no lo recuperamos. Pero también hay una etapa que los mismos datos oficiales de este estudio de UNICEF Coneval que cita el reportaje nos habla, otro periodo de alta vulnerabilidad y también tenemos un enorme descuido institucional, la adolescencia. Esta etapa de los 15 a los 17 años, donde la adolescencia también es una etapa de alto riesgo. Los datos que nos daban hace rato hablan donde las causas de muerte por accidentes, por violencia, inciden brutalmente sobre este grupo. Entonces tenemos primera infancia y adolescencia como dentro de este enorme proceso de infancia de 0 a 18, tenemos realmente grandes rezagos y que se manifiestan en un indicador muy duro, que tú conoces bien, Ciro, que es las muertes evitables. O sea, niños y niñas que no debieron morir porque era evitable que murieran entre 0 y 5 por neumonía, por hablar uno de los casos, por diarrea, por enfermedades nutricionales. Sí. Más de 1,000 niños, 1,010 al año mueren por enfermedades nutricionales. Es un dato aterrador. Entonces nos habla de que estas dimensiones de las violencias, de los accidentes, de los suicidios, como causas evitables, nos hablan de que se puede y pudimos evitar como Estado, como sociedad, muertes que no debieron haber sucedido. Claro, sí, y sí. También, y a mí me gustaría subrayar que en primer lugar, además, tanto la primera infancia como la adolescencia tienen ciertas características similares porque ambas comparten que son periodos de desarrollo muy acelerados, donde hay una gran actividad neuronal y donde pues se producen cosas que van a ser definitivas para la vida adulta y son procesos, digamos que, tienen condiciones de vulnerabilidad. Y otra de las cosas que mencionaba también Mario Luis y que me llamó la atención también de la cápsula de Luis Daniel, que hubo al principio, es no estamos tomando en consideración también la gravedad que tiene la exposición a la violencia que están teniendo las niñas y los niños durante la primera infancia y desde luego durante la etapa escolar. En este sentido pensamos muchas veces, o hay esta idea social de que las niñas y los niños no se dan cuenta de nada, como si fueran impermeables a la información, al ambiente de violencia, y esto tiene graves repercusiones también en la vida misma de las niñas y los niños, pero también en su desarrollo hacia el futuro y en el tipo de sociedad que estamos construyendo a partir de esto, ¿no?
Siguiendo algunos de los trabajos que han hecho, Mario Luis, tú has acuñado o has puesto sobre la mesa el tema de los nuevos riesgos sociales a los que están también expuestos los menores. Así es, los niños y las niñas adolescentes, hay una nueva agenda que no solo es porque hoy tenemos magnitudes de los viejos riesgos sociales, llámese desnutrición, hoy tenemos un nuevo riesgo social que es la obesidad y sobrepeso, que también es una expresión de la desigualdad y la pobreza y que generalmente va a generar pues, un proceso en el cual pues, tendremos esta realidad de más y más muertes de enfermedades asociadas a la obesidad y sobrepeso. Y obviamente también tenemos dimensiones de violencias que no conocíamos en las magnitudes y la virulencia. Hablo de la trata de niños y niñas que son llevados para explotación sexual y comercial, explotación laboral, y que tenemos un dato, 3.200.000 niños que trabajan. De ellos hay 1 millón de niños jornaleros en los campos. Pero en esta ciudad también hay una de las dimensiones más ocultas de este nuevo riesgo social porque no lo hemos puesto en la agenda, los niños que están en la servidumbre doméstica. Esta costumbre que tanto afecta y que tanto daña a los niños. Yo quisiera que justamente nos hiciéramos cargo de esta nueva dimensión que es la pobreza, o relativamente nueva, la pobreza urbana y cómo está pegando, ya lo decía la cápsula, a más de 13 millones de niños, pero para oír su reflexión con el tiempo suficiente, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos conversando, ya lo ve usted, sobre la situación de la infancia en México, los derechos de los niños y de las niñas, con Mónica González Contró y Mario Luis Fuentes. Regresamos en unos segundos, quédese con nosotros.